Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una enseñanza más de su amigo y hermano Hansel Cruz. Está bueno, ¿no? Oye, pues vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, ¿no? Principalmente, pues, ¿qué dice la Biblia y las Escrituras, ¿no? La Biblia dice, teniendo un mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Yo soy una persona creyente, creo en su palabra, creo en las Escrituras, creo en Jesucristo, creo en el Padre, creo en la Madre, Espíritu Santo, creo en Dios. Dice la Biblia que Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. En otra parte de la Biblia dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En otra parte de la Biblia dice y teniendo y el espíritu es la verdad, dice, el espíritu es la verdad y estamos en el verdadero Dios que es Jesucristo. O sea, el espíritu es la verdad y la verdad te va a hacer libre. O sea, la verdad es un evento espiritual. O sea, no solamente Jesús fue, ¿qué? Crucificado solamente en la carne, ¿verdad? Sino también fue crucificado en el espíritu. Y también su espíritu fue al infierno 3 días y 3 noches, ¿verdad? A padecer los tormentos del infierno, del Hades. ¿Sí? Entonces, dice que no naciere de nuevo y no puede entrar en el reino de Dios. O sea, nacer espiritualmente. O sea, esta enseñanza es para que tú puedas ver acerca de un mundo espiritual, de un mundo que realmente existe, ¿sí? De un mundo donde Dios nos protege y nos cuida con sus santos ángeles y nos cerca, ¿verdad? Nos cerca con ángeles, hace un vallado para que el enemigo no pueda pasar o traspasar ese vallado. Pero tenemos que estar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la cobertura de Dios, en el conocimiento de su palabra principalmente. Por ejemplo, dice la Biblia, orad para que no entréis en tentación. O sea, la importancia de la oración, tanto en el castellano, o sea, en tu lenguaje, o bien en el espíritu, en lenguas, en otras lenguas. Sí, es muy importante andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es muy importante. Dice Jesús, el que me sigue a mí, dice, no andará en tinieblas. O sea, seguir a Jesucristo y sus enseñanzas es andar en el espíritu y es andar en luz, es andar en su palabra. Pero bueno, esto es una introducción para que nosotros, tú y yo, podamos entender más de la Escritura y más de lo que se vive en este mundo, ¿verdad? Dijo Pablo, dice, todo lo tengo por basura. O sea, el conocimiento que él tenía antes, que era fariseo de fariseos, o sea, en cuanto a la ley, en cuanto a eso, en cuanto al conocimiento, dice, por llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, para tener la mente de Cristo, la mente de Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo, la mente de Cristo. Es muy importante tener dice, la palabra abunda en vuestros corazones, ¿verdad? La palabra de Dios. Y la palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. O sea, cuando tú estás escuchando más palabras, de cuenta que te estás automedicando, porque las palabras que yo os hablo, dice, son vida, no son muerte. Las palabras de Jesús son de vida, son de edificación, de levantamiento, ¿verdad? Son medicina para ti. Entonces, es muy importante escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué palabra de Dios estás escuchando? Porque también hay ministerios de muerte, pero también hay ministerios de justificación, ministerios de vida, ¿sí? Ministerios del Espíritu Santo de Dios. Ok, vamos a empezar. Esto simplemente fue una introducción para ir fluyendo,
ir fluyendo y ya entrar a lo que es el tema y la palabra en sí. Pero a mí me gusta mucho platicar y predicar y enseñar. Es como mi pasión, pues. Es algo que cuando algo te apasiona no hay nada que te lo pueda quitar. Porque lo haces por amor, lo haces como dicen, por amor al arte, pues. Pero yo lo hago por amor a Cristo. Por amor a Jesucristo, porque me gusta hablar de su palabra, me gusta hablar de su sacrificio. Ser testigos de lo que Jesús hizo. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos enseña, dice, porque la unción nos enseña todas las cosas. En otra parte de la vida que seremos enseñados por Dios. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, nos guía a la verdad y a la justicia, pero nos guía a su palabra. Pero también nos guía en contra de las acechanzas del maligno. O sea, nos protege, nos cuida y nos advierte. O sea, nos enseña cómo debemos de pelear la batalla de la fe, a cómo debemos de elegirnos, o sea, cómo debemos de orar, a qué no darle lugar, dice la Biblia, no darle lugar a Dios, o sea, no darle lugar a ciertas cosas que son de un mundo espiritual. Realmente, o sea, el que viene a Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, pero el que viene a Cristo se está metiendo en un mundo espiritual. En un mundo espiritual desconocido para la humanidad. Porque la humanidad no sabe que hay espíritu, no sabe que hay alma y no sabe que hay cuerpo. Y la Biblia dice ahí que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero para eso estamos nosotros, para enseñarte, para pastorearte, para darte alimento, para darte palabras de vida hacia tu persona, hacia tu vida, ¿no? Por algo nos puso Dios en este mundo para poder enseñar la palabra, por algo nos instruye. Yo creo con todo mi corazón, dice que esa parte de la Biblia que me gusta mucho. O sea, yo en realidad yo busco mucho a Jesucristo, busco mucho su presencia, a mi madre, mi padre, lo busco mucho, oro y canto y alabo y aprendo de Él. Y dice que somos consolados para consolar. O sea, cuando Dios nos levanta, nos restaura, nos edifica, nos enseña y hasta nos perdona. O sea, nos enseña cómo es Él. O sea, nos consuela para consolar. O sea, damos de gracia lo que recibimos de gracia. O sea, les enseñamos lo que es Dios para nosotros. Pues, ¿verdad? Lo que Dios nos enseña, que quiere que les enseñemos a ustedes, que es lo principal. Dios quiere que les enseñemos, que ustedes aprendan y que ustedes crezcan espiritualmente. ¿Verdad? Mira, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, vamos a empezar con la enseñanza. A mí me gusta mucho la palabra de Dios porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero la palabra de Dios habla por sí misma. Pues. Muchas veces nosotros no tenemos ni por qué ponerle o agregarle más a la palabra, pues, ¿verdad? Si la palabra misma es viva y eficaz, la palabra misma habla por sí sola. Solo tenemos que escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras. Y todas hablan de Jesucristo. Escudriñar las escrituras. Porque en ellos parece que está la vida eterna. La vida eterna es Cristo, es Jesucristo, el Mesías, que ya vino. No va a venir, ya vino hace 2000 años, fue crucificado. Va a volver a venir, pero lo vamos a ver en las nubes. Aquí en la tierra ya no va a venir. O sea, me refiero cuando seamos arrebatados. Bueno, Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos. Luego dice, fíjate lo importante de esto, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Y discierne que los pensamientos y las intenciones del corazón. Por ejemplo, yo te pregunto a ti. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, yo me quiero lanzar, yo quiero hacer esto, ¿no? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Cuál es tu punto? ¿Cuál es tu anhelo, tu deseo? Yo tengo muchos años intentando predicar y enseñando y hablando acerca de la palabra de Dios. Y ahora lo estoy haciendo por medio de videos. Y aquí en la casa me congrego y alabo
¿verdad? Pero es algo que ya traigo dentro de mí, pues es algo que yo anhelo de hacer y yo lo deseo hacer. O sea, yo estoy para ayudar a la gente, a servir a la gente. O sea, si Dios me usa a mí, es para servir y ayudarte, edificarte y levantarte a ti, animarte, sanarte. O sea, que Dios me use como un vaso de honra para poder ayudar al pueblo, pues, para poder ayudar a los hijos de Dios, mayormente a los de la fe, dice la Biblia. Entonces, ese es el propósito de Dios para mi vida. Por eso lo hago, por eso lo intento, por eso aquí estoy hablando de la palabra. Entonces, ¿qué dice? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sí? Dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando tú declaras la palabra, por eso la Biblia dice, teniendo un mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. O sea, cuando tú crees la palabra, o sea, el efecto de un creyente cristiano es que habla la palabra, porque dice, creí, por lo cual hablé. Entonces, al momento de tú hablar la palabra, es más cortante que toda espada de dos filos. En el nombre de Jesús. Esa es tu espada de tu espíritu. Decretar la palabra para tu bien, para bendecirte. Eso es usar tus armas espirituales. Dice la Biblia, la vida y la muerte están en el poder de tu boca. ¿Por qué crees que Jesús dice, bendecid y no maldigáis? Le dijo a sus discípulos. Amar a vuestros enemigos, dice. ¿Sí? Orad por los que los persiguen. En otra parte dice, airaos, pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque para nosotros no declarar cosas malas en contra de la gente, no maldecir a la gente con la palabra de Dios. No estamos para maldecir. Si Jesús dijo, le dijo a Jesús a sus discípulos, hey, le dijeron, porque los samaritanos seguían, dicen, hey Señor, si quieres hacemos que descienda fuego y los consuma, así como lo hizo Elías. Y luego Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo, hey, ustedes no son de ese espíritu, ustedes son de otro espíritu. Porque el Hijo del Hombre, dice, no vino a perder las almas, sino a salvarlas. ¿Sí? O sea, tú tienes que aprender del Maestro, de Jesucristo mismo, del pastor, del príncipe de los pastores, que te dice cómo debes de andar, ¿sí? Para poder ser un buen siervo y un buen ministro para el pueblo. Porque Dios te mandó a edificar, a corregir y a bendecir, no a maldecir, ni a destruir, ni a echar tierra a la gente. No. Dios dice que el ministerio de nosotros es justificación, es de vida. El Espíritu es el que da vida. El ministerio es para edificar, para levantar, para dar de gracia lo que recibimos de gracia hacia el pueblo, dar amor, comprensión, bendición. Y te vas a dar cuenta aquí que Jesús nos enseña cómo debemos de ser. Pero principalmente vamos a hablar acerca de eso, pues, de que del mundo espiritual. Mira, hablamos de la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es esta, la Escritura. Por ejemplo, ¿cómo puedes hablar acerca de la palabra de Dios? ¿Cómo puedes tú utilizar la palabra de Dios? Decretando lo que Dios ya hizo por ti, principalmente. O sea, si te viene algún ataque, alguna prueba del diablo, del adversario, en contra de tu familia, en contra de tu hogar, que venga una enfermedad a querer tocar tu cuerpo o tu familia, tú le dices, ciertamente Jesucristo llevó todas las enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, el castigo de nuestra sanidad fue sobre él. Él llevó nuestras enfermedades. Tú no tienes por qué padecer. O sea, ya hubo alguien que pagó el precio por tus enfermedades.
Y sobre eso tienes que creer. O sea, es por fe para que sea por gracia. Tienes que creer en el sacrificio de Jesucristo, en lo que Él ha hecho. Entonces, nosotros decimos, por su llaga ya fuimos nosotros curados. Y vete de aquí, enfermedad, no tienes parte ni suerte con mi cuerpo. Porque por mi cuerpo ya fue pagado el precio. Y un precio demasiado alto. Un precio más que suficiente para que yo esté sano y sea de larga vida en esta tierra. ¿Me explico? O sea, tenemos que aprender, dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. ¿Por qué? ¿Por qué diga el pobre, rico soy? ¿A poco con tu declaración vas a poder cambiar tu entorno? Por supuesto. Dice que la Biblia que la lengua es el timón de tu barco. Y también dice Marcos 11:23, dice, lo que tú digas te va a ser hecho. Tú tienes poder en tu boca. La vida y la muerte están en el poder de tu boca, pero también la sanidad o la enfermedad están en el poder de tu boca. ¿Por qué? Porque puedes decretar el juicio que ya fue decretado para el diablo, el juicio que ya pasó, o sea, que ya nos dieron la victoria sobre la enfermedad por medio de Cristo, nos hicieron más que vencedores sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la pobreza. Y puedes decretar, Jesús ya pagó las enfermedades, no tengo por qué padecer absolutamente nada. Eso es ser creyente, eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano, no creerle a lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es andar en gracia, que creer lo que Él hizo por nosotros, la gracia de Dios. Dice la Biblia que Él vino a darte vida y vida en abundancia. Tú tienes que vivir en abundancia, mi hermano. Por ejemplo, cuando a un vaso de agua le echas agua y se desparrama, eso es abundancia, porque tiene abundancia de agua. Tú tienes que vivir en abundancia, porque esa es la clase de vida que Dios te vino a dar. Tú tienes que vivir en salud, porque esa es la clase de vida que Dios tiene para ti. Esa es la clase de Dios que ganó Jesús por su sacrificio. Entonces, que mucha gente diga, no, que vas al doctor, tú tienes esta enfermedad, esto, esto, otro. Y yo, pues realmente, mi fe dice que ya pagó mis enfermedades. Y que yo no debo de padecer ninguna enfermedad. Pero es que el cuerpo, exactamente, el cuerpo dijo, y andas por fe y no por sentimientos corporales o sea, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es que el cáncer, mi hermano, el cáncer ya fue derrotado en la cruz. Ya fue destruido en el infierno. Ya fuiste despojado del cáncer al tercer día cuando Jesús resucitó. No tienes por qué padecerlo tú, ni tu descendencia, nadie, absolutamente nadie, porque ya fue pagado el precio por tus enfermedades, por las mías y por la humanidad y por el pueblo de Dios. Así que no le des lugar al diablo en ese aspecto. O le crees lo que dice la Biblia, o le crees a los, ¿cómo te diré? A las acechanzas del diablo. Él te quiere hacer pensar que la palabra no funciona, pero la palabra es viva y eficaz, en donde la palabra siempre funciona. Pero tienes que tener fe. Peleando la batalla de la fe. Aguerrido con la palabra. Asidos vuestros lomos con la verdad. Aférrate, aferrados hacia su palabra, hacia su sacrificio. Puede más Dios que el enemigo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Todos los enemigos están por estrado debajo de nuestros pies. Pero eso fue a Cristo, sí, a Cristo, pero yo soy coheredero con Cristo. Lo que Él ganó, haz de cuenta que yo también lo gané, porque yo soy heredero juntamente con Él. Y tú también. Tú eres heredero de la salud, de la prosperidad, de la benignidad, de la santidad, de la bendición. De un cuerpo glorificado, cuando ya venga Cristo. Eso te pertenece ahora. Hazlo tangible. Lo que se ve fue hecho, lo que no se veía. O sea, tú arrebata lo que te pertenece. Dios no prueba con el mal, ni manda ningún mal, ni manda males, absolutamente nada. Eso que está pasando no es de Dios. No es de Dios. Dios no te manda ningún mal, Dios no te maldice, Dios no te enferma, Dios no te empobrece, Dios no te hace absolutamente nada malo a ti, ni a la sociedad, ni al mundo, ni entero, a nadie. Dios es bueno, mi hermano. Y toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay variación. Él no va a decir, hoy soy bueno, mañana soy malo. No. Él es bueno y siempre va a ser bueno. Dios es luz y no hay tinieblas en él. O sea, aférrate a ese papito lindo, hermoso, bello, que es bueno, mi hermano. Tan bueno que envió a su Hijo Jesucristo a padecer por tus enfermedades. Sacrificó a su Hijo para que tú estuvieses sano, mi hermano. ¿Puedes creerlo? 3 días Él lo vio, porque es omnisciente y omnipotente. Él lo estaba viendo, el sacrificio de Jesús. Él estaba viendo a Jesús siendo maltratado. Él estaba viendo a Jesús siendo pisoteado. Él estaba viendo el precio de tu pecado. Todo el espíritu contrito y humillado, dice. Ese espíritu contrito y humillado de Jesús lo estaba viendo el Padre y mi madre, lo estaban viendo. Ellos estaban viendo cuando lloró Jesús. Ellos se compadecían de Jesús. Ellos veían a Jesús. Dice, los que entregaron con lágrimas, dice. Los que sembraron con lágrimas, dice, sembraron a Jesús. Lloraron el Padre y mi madre, lloraron al momento de que Jesús fue crucificado. Al momento cuando Jesús dejó de ser su Hijo. Al momento cuando Jesús se convirtió en tinieblas. Al momento que hubo una separación del Padre y mi madre y Jesús. Pero Jesús ya sabía que iba a ver el fruto de la aflicción de su alma. El fruto de la aflicción de su espíritu. Dice que menospreció el oprobio de la cruz de la vergüenza. Menospreció la vergüenza esa de haber sido crucificado, de haber sido pisoteado, de haber sido humillado. Que aparentemente el diablo lo tenía derrotado. Lo tenía postrado ante sus pies 3 días y 3 noches. Pero todo eso, mi padre y mi madre. Jesús dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso, Jehová me recogerá. Él ya sabía que antes de ser crucificado, él ya sabía que iba a resucitar. Puesto el galardón delante de él, dice, él ya sabía lo que él estaba haciendo, él ya lo sabía, él ya veía eso, pues. Está bien, voy a sufrir 3 días y 3 noches, pero el tercer día me levantaré, dice. Y no hubo enfermos en mis tribus, y nos sacó con oro y plata de Egipto. Él ya sabía que después de su sacrificio, Jesús resucitó para nuestra justificación, dice la Biblia. Jesús resucitó y le arrebató las llaves del Hades y de la muerte al diablo al tercer día cuando resucitó. Y se sentó a la diestra del Padre y a nosotros juntamente con él. Jesús nos libró de la muerte, de la enfermedad y de la pobreza.
La enfermedad y la pobreza se quedaron en el infierno, mi hermano. Tú ya fuiste sanado. Tú ya fuiste prosperado legalmente. Tú ya fuiste justificado legalmente. Tú eres justo y santo ante los ojos de mi Padre Celestial. Por el sacrificio de Jesucristo. Por eso nosotros siempre damos gracias a Jesús. Porque Él nos amó a nosotros primero. El Padre, mi Madre, Jesucristo, nos amaron a nosotros primero. Por eso nosotros tenemos las llaves del Hades y el infierno no prevalece en contra de nosotros. La enfermedad no prevalece en contra de vosotros. Las tinieblas no prevalecen en contra de vosotros. Y digo en contra de vosotros porque estamos hablando de creyentes, mi hermano. Estamos hablando de un mundo espiritual donde nosotros ya fuimos rescatados, fuimos redimidos, fuimos justificados, fuimos resucitados del mito infierno. Fuimos levantados juntamente con Jesucristo, mi hermano. Y somos creyentes. Y le creemos a la palabra y lo declaramos. Por eso el diablo no tiene parte ni suerte en mí, dijo Jesús. Satanás no tiene nada en mí. Y Satanás no tiene nada en mí tampoco. Ni en ti tampoco. No se lo permitas. Fue bastante el sacrificio que Dios hizo por ti para que te quiera tener enfermo el diablo, perro desgraciado. Toma autoridad sobre esa enfermedad y dile: te ato, Satanás. Yo ya fui comprado por Jesucristo. Su sangre me ha limpiado de todo pecado. No tienes parte ni suerte conmigo ni con mi descendencia. Estamos sanos por la llaga de Jesús, por el sacrificio de Jesucristo. Estamos prósperos por el sacrificio de Jesucristo. Vivimos en abundancia por el sacrificio de Jesucristo. Y la pobreza no tiene parte ni suerte en tu vida, ni en la de tu familia, ni de tu descendencia. Nos puso por cabeza aquí en la tierra, no por cola. Nos puso como reyes y sacerdotes aquí en la tierra, para que reináramos sobre los principados y gobernantes de las tinieblas, nosotros. Todo lo puso por estrado debajo de nuestros pies. Pero nosotros tenemos que reinar, tomar autoridad que Dios nos ha entregado ya. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Yo la tengo espiritualmente porque me pertenece. Soy coheredero juntamente con Cristo. Lo que Él logró, yo también lo logré. Me hizo más que vencedor, mi hermano. Pero tienes que aprender a vivir en el Espíritu. Tienes que aprender de la palabra de Dios. Tienes que aprender lo que Dios hizo por ti. Dice: el que creyere en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Pero el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice tu nana o tu tata, no como dice tu tradición. Vuestras tradiciones invalidan la palabra. No, estamos hablando de tradición, estamos hablando de lo que está escrito, un suceso que ya sucedió y quedó plasmado en la Escritura, en la palabra de Dios quedó plasmado. Ahora por su Espíritu Santo nos enseña y los predicamos en los cuatro vientos de que Jesús es el Rey de Reyes y ante el nombre del Señor Jesús se doblará toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla, toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Toda boca confesará que Jesús es el Señor. Bueno, sigamos. Te digo y me dicen: no, haz la cortita, que 15 minutos de 20, la enseñanza. No puedo, y ni quiero, la verdad no quiero. No quiero porque cuando el Espíritu Santo empieza a hablar y empieza a salir rema de tu boca, esas son las palabras de vida, mi hermano. Son las palabras que edifican, son las palabras que levantan. El Espíritu da testimonio de tu espíritu de que somos hijos de Dios. Esta palabra que está saliendo de mi boca da testimonio de tu espíritu que es palabra de Dios, que es alimento sólido. Bueno, ahí te va. Hebreos 4:14 dice:
Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Debilidades. ¿Te acuerdas? ¿De qué te habla de debilidades? Hoy te voy a decir. Dice que Dios se fortalece en nuestras debilidades. ¿Qué debilidad tienes tú? ¿Con qué estás batallando? ¿Sí? Con la ira, el enojo, la pisteadera, la pornografía, lo que sea que estés batallando. Lo que tú estés batallando. ¿Con qué estás batallando? Pues Dios se va a fortalecer. Te va a liberar de eso. Te va a liberar porque te va a liberar. Pero tienes tú, dice, que Dios es galardonador de los que te buscan. O sea, tú tienes que buscar a Dios para poder ser liberado de todas esas situaciones que estás pasando en tu vida, mi hermano. Porque Dios te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Dios te va a llevar en aumento. El que comenzó la obra en ti la va a terminar. Pero necesita de ti. Esfuérzate y sé valiente. Necesita de ti. Que tú busques el reino de Dios y su justicia primeramente. Y todo te va a ser añadido. Amén. Entonces dice, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús sí fue tentado en todo, fue probado. Se compadece porque sabe que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabe que el diablo lo quería devorar a Jesucristo. Él sabe las asechanzas del diablo en contra de la humanidad, en contra del pueblo, en contra tuya, en contra mía. Él sabe lo que está pasando. Y se compadece de nuestras debilidades. O sea, se compadece, que quiere decir que nos ayuda. Por eso es muy importante de orar en el Espíritu. Dice, ¿por qué debemos de orar? Dice, no sabemos. Pero el Espíritu sí sabe lo que debemos de orar. Gime. Es muy importante orar en el Espíritu, en lenguas. Y luego dice aquí un consejo más acerca, que dice aquí Hebreos, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te fijas? Número 1, al trono de la gracia, no al trono de la ley, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ya no estamos en ese pacto. Estamos en un nuevo pacto. Acércate al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? Pues el sacrificio de Cristo. O sea, eso significa. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hicieron pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y luego ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo ricos, hizo pobres para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Te fijas? Gracia significa sustitución. Él se hizo pecado para que yo fuese justo. Él se hizo pobre para que yo fuese ¿qué? Rico. Él se hizo enfermedad para que yo fuese ¿qué? Sano. Acércate al trono de la gracia. Señor, aquí estoy, mira. Por tu sacrificio tú me sanaste. Por tu sacrificio tú me prosperaste. Por tu sacrificio me hiciste la justicia de Dios, Señor. Por tu sacrificio tengo vida eterna, Jesús. Por tu sacrificio tengo entrada al lugar santísimo, Señor. Tú sabes cuáles son mis debilidades, Señor. Y no te las escondo, Dios. Ayúdame. Socórreme. Y dice que cuando entras al trono de la gracia, hayas misericordia y oportuno socorro. Dios te ayuda, mi hermano. Dios te levanta. Dios aboga por ti. Dice que Jesús es el abogado. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué le va a decir? Hey, Padre, yo ya pagué el precio por Él. Yo ya fui crucificado por Él. Porque Él intercede por nosotros. Yo ya fui quemado por Él. A mí ya me cayó su pecado, su enfermedad, su maldición. Ya me cayó, Señor. Él no tiene por qué padecer eso. Yo ya pagué el precio por Él, Señor. Yo le digo, gracias, Jesús, por lo que has hecho. Amén. Tenemos muchas cosas que agradecer y muchas cosas por qué conocer, mi hermano. Por eso yo soy cristiano.
pero soy creyente de su sacrificio. Entre más conozco de su sacrificio, de sus padecimientos en el infierno, en el Seol, cada vez digo, Señor, te doy gracias porque me has liberado. El conocer tu palabra y tu verdad, Señor, me hace libre, Señor. Me hace acepto en el amado. Yo sé que soy acepto en Jesucristo, que mi Padre me acepta y me ama en ti, Jesucristo. Yo sé, Señor. Pero también a ellos. También a ti, mi hermano. Escudriña las Escrituras. Lee la palabra. Escucha la palabra. Por favor, te lo pido. Bueno, 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Te fijas? O sea, si Jesús te dijo, ora para que no entres en tentación, entonces quiere decir que Él no te mete en la tentación. Número 1. Pero si ya estás dentro de la tentación, dice la palabra de Dios que Dios te va a dar la salida. Ejemplos bíblicos, por supuesto. Cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, Señor, si eres tú, dime para ir contigo. Soy yo, y empezó a caminar Jesús sobre las aguas. Se empezó a hundir, pero ¿qué pasó? Jesús le extendió su mano y lo levantó. Él sabe lo que estás intentando. Él sabe lo que tú estás pasando. Pero clama a Él y Él te va a responder. Otro ejemplo, cuando iban en la barca los discípulos y de repente que se ve una tormenta y que el viento y que reciaba y que el mar y chocaba, iban en la barca y iban así, me da cuenta un barco. Imagínate, estás y sentían que se iban a morir los discípulos. ¿Y qué pasó con Jesús? Allá estaba, acostado estaba Jesús, roncando, dormido. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene temor ni miedo, pues. Y Dios nos dice, no teman. Yo he vencido el mundo, no teman. Pero muchas veces cuando no tenemos las cosas en nuestro control, empieza a haber temor. Pero no teman, dice Dios. Entonces le dijeron, ¡hey, Jesús! ¡Hey, sálvanos que perecemos! Y se levantó Jesús y reprendió los vientos y los mares y hubo bonanza. Y dijeron sus discípulos, ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? ¿Sabes quién es este? Es Dios. Es Dios. Y Dios te va a dar la salida. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Te va a dar la salida, mi hermano. Es como dicen, hay problemas que aparentemente dices, ay, no. Pero de repente saliste de ese problema. Saliste de esa situación. Saliste de ese enrollo. O tu corazón fue roto, pero ¿qué pasó? Dios lo sanó. Dios lo restauró. Dios te liberó de esa depresión. Dios te liberó de esos pensamientos de suicidio. Dios te liberó de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza, de la ruina. Dios te liberó. Y el mismo que te ayudó ayer, te va a ayudar hoy. Y te va a ayudar en un futuro. Siempre te va a dar la salida. Siempre te va a dar la salida. Siempre. Porque el mismo que es. Y si yo soy el que era. Yo soy el que era, el que es y el que debe venir, dijo Jesús. El alfa y el omega. Así que no temas ni le den lugar al diablo, ¿no? Para nada, mi hermano.
ningún arma forjada prosperará contra vosotros, y tú condenarás toda lengua que se levante contra vosotros en juicio, Señor, mintiendo y difamándonos, Señor. Dios nos librará del lazo cazador y de la peste destructora, pues a sus ángeles mandará para que nuestro pie no dé pie al resbaladero. Por eso no tememos, porque sabemos con quién estamos, sabemos quiénes somos y sabemos con quién caminamos y sabemos quién nos respalda. Sabemos quiénes somos en Cristo. Amén. Y sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y gobernantes de las tinieblas. Pero ¿qué pasa? Miren lo que dice aquí. Jeremías 1:19. ¿Qué pasa? Y pelearán contra ti, dice, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Para librarte. ¿Para qué? Para librarte. Para liberarte. Para sanarte. Para prosperarte. Dios se compadece de todas tus necesidades, mi hermano. De tus debilidades también. Él sabe lo que tú estás pasando. Él sabe lo que tú estás sufriendo. Él sabe cuál es tu situación. Dice que cada lágrima cae en sus redones. O sea, cada lágrima que tú has orado, Señor, ayúdame, Él las tiene ahí. Pero Dios nunca llega tarde, mi hermano. Jehová mismo vendrá y os salvará. Él pelea por vosotros, Éxodo 14:14. Y vosotros estaréis seguros y tranquilos. Amén. Bueno, la siguiente enseñanza, vamos a hablar. Bueno, mira, voy a seguir, no lo voy a esperar hasta la otra enseñanza, voy a seguir con el tema. Jeremías 15:20 al 21 dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de las manos, de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Me acuerdo de esas batallas que peleaba Israel, que aun cuando eran más los contrincantes, siempre salían victoriosos. Porque son más de los que están de vuestro lado que los que están con los enemigos. Son más. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor. El creador de los cielos y la tierra, de los mares y los vientos y las nubes, está con nosotros. Y nos defiende. De los brujos, de los hechiceros, de los maleantes, de los envidiosos, de los perversos, de los inicuos, de los hijos del diablo. De todos nos defiende y nos libera. Dice la Biblia, los demonios también creen y tiemblan. Satanás y sus agentes creen en Dios, saben que existe Dios, pero le tienen miedo a Dios. Hay unos ángeles, espíritus encarcelados en el infierno. O sea, por ejemplo, me gusta eso que vi, creo que en República Dominicana. Creo que eso ya que dicen que existe mucho la brujería. Y hay cristianos que no hayan la salida. Y que buscan la salida de una u otra forma, que andan, ¿no?, buscando quién los ayude. Doctores, y de repente aún cristianos mismos que van y quieren hablar con los brujos para que les ayuden, ¿verdad? Pero dicen que allá en República Dominicana le preguntan antes de trabajar los brujos, porque los brujos trabajan con demonios, es una realidad. Le preguntan, ¿es usted evangélico? O sea, ¿es usted cristiano evangélico? No, pues que sí, no podemos hacer nada. Su Dios es muy fuerte, más que nosotros, le dicen. Porque ellos reconocen
la autoridad que tiene, que Dios tiene en los hijos de Dios. Contra Israel no procede augurio ni agüero, o sea, ni brujería ni hechicería que puedan hallarte a ti. ¿Por qué? Porque Dios te protege y te defiende. Y hay de aquel que toque a uno de sus ungidos o a la niña de sus ojos. Hay de aquel, le va a ir como en feria, mi hermano. Le va a ir como en feria. La verdad. Como dice, mejor le hubiera sido agarrar una piedra, ponerse en el cuello, echarlo en un molino y echarlo al profundo del mar, que a meterse con unos hijos de Dios. Que hacer caer a uno de sus hijitos. No te recomiendo que te metas con un ungido. No toquéis a mis ojos ni hagáis mal a mis profetas. No te recomiendo. Mejor aléjate y búscale para otra parte. Porque ahí no es. No te lo recomiendo. Dice aquí, te voy a leer el último versículo, pero esto para que puedas entender un poquito más. Efesios 6, 12 al 20. Y tengo muchos, mira, son muchos versículos aquí. Efesios 6, 12 al 20. Lo que dice la escritura, te fijas. Pablo diciéndoles a los efesios. Pablo enseñándoles por una carta a los efesios. Ahí te va, mira. A ver, Pablo, enséñanos a nosotros, dice. Mira, Hansel, te va a decir. Pablo, mira, Hansel. Ahí te va. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, dice Pablo, me dice a mi Hansel, mira, haz esto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, en el día que planea Dios quererte matar y destruir. Pero dice, toma la armadura de Dios, o sea, defiéndete, dice. Defiéndete. Y haciendo esto, habiendo acabado todo, dice, estar firme, o sea, vas a salir vencedor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, el evento de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, la justificación, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuál? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya tenemos paz para con Dios. Hay una paz entre ellos. Ya tenemos paz. Mi Padre y yo uno somos. Así como Jesús y yo uno somos, mi Padre también y yo uno somos. Mi Madre y yo uno somos. Somos uno. La plenitud de la deidad habita en mí y yo habito en ellos. Somos uno. La familia de Dios. No nomás soy yo, sino la familia de Dios también. ¿Me explico? Ok. Entonces dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, fuego del maligno, o sea que ya no te quiere mandar dardos de fuego en la mente, así cosas así, que ay, no funciona la palabra, que hay toda una enfermedad, que no le das caso. Ten la mente de Cristo, el casco de la salvación, ten la mente de Cristo. La palabra de Dios se haga fortaleza en tu mente y no le creas a ninguna doctrina de demonio, ningún demonio. Tú estás sano por la llave de Jesús. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Te fijas? Empecé con esa. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, pero empecé con el versículo 4. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, de dos bocas, de otra persona, que penetra hasta partir el alma y la coyuntura de los huesos. Ok. Y luego dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Ok, ya te expliqué eso. Que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Efesios capítulo 6 del 12 al 20, para que tú lo leas en tu casa y puedas aprender acerca de las escrituras. Léela. Primero los Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
tenemos la mente de Cristo, tenemos el conocimiento de su palabra aquí, la mente en el corazón. Abunda, abunda. Ok. Dice en Salmo 119, 105, dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, ¿qué quiere decir? Que me alumbra mi caminar, pero también es el conocimiento de luz. O sea, sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos contra quién estamos peleando, sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero también sabemos que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas enemigas y perversas. También nosotros tenemos ángeles, también tenemos un ejército a nuestro favor, no estamos solos. ¿Me explico? También sabemos pelear nosotros, también sabemos defendernos, porque pues aquí hemos sido instruidos por Pablo mismo, y la misma Escritura y el Espíritu Santo nos enseña a gemir, a orar y a hablar, y ridiculizamos al diablo en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí, Efesios 5:11, dice, y no participéis, o sea, a los creyentes, o sea, solo a los cristianos, a los que ya conocemos la palabra de Dios, a los que ya decidimos seguir a Cristo, a los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pablo nos da una instrucción y nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Te fijas? En otra parte dice, no os hagáis amigos del mundo, o sea, de los rudimentos mundanos. O sea, no nos hagáis del mundo las tinieblas, no os hagáis amigos del mundo, o sea, no participéis de las obras. No le deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo. Por ejemplo, que me dicen, voy a ir a ver una película de terror, no la vean. ¿Para qué la vas a ver si son demonios esos? Que la magia, son demonios esos. Satanás, junto con sus agentes. No le debemos dar lugar al diablo, hermano. Reprenderlas, dice. No aceptarlas. No permitir que se metan en las iglesias, en las tinieblas. No, no, no. No te comportes como un mundano. Dice que las reprendas y que no participes como ellos. No saques a Jesús de tu iglesia, ¿verdad? Solo por querer agradar al pueblo y sus codicias necias. No. El que me quiera seguir, que me siga, dijo Jesús. Y el que no, pues, que le vaya bien, hermano. Así es Jesucristo. No se anda con tintas medias. Deja que el Espíritu Santo redarguya del pecado del mundo, redarguya a la gente, porque ella va a separar la luz de las tinieblas, va a separar el trigo de la cizaña, ella va a separar, ¿verdad? Y llamó a la luz día y a la noche llamó tinieblas. El Espíritu Santo cuando se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo te va a guiar a la verdad y a la justicia. El Espíritu Santo va a terminar la obra que empezó Jesucristo en nosotros. El Espíritu Santo. Tampoco lo saques de la jugada ni de tu iglesia. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres bendición? ¿Quieres sanidad? ¿Quieres los beneficios de Cristo? No saques al Espíritu Santo de tu iglesia. Al contrario, ora más en el Espíritu. Amén. Dice en Colosenses 1 al 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, a su Hijo Jesucristo. Ya fuimos trasladados de ese reino. Ahora estamos en el reino de su Hijo amado, en la luz. Amén. Bueno, con esto voy a terminar y ya, ahora sí, ten a Jesús en tu corazón y el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Dios les bendice, hermanos. Amén.